El hospital llevaba cerrado más de 20 años. Era uno de esos edificios enormes construidos en los años 60, con pasillos interminables, salas quirúrgicas abandonadas y habitaciones donde la pintura se caía de las paredes como piel muerta. Nadie vivía allí. Nadie debería estar allí. Pero dos hombres caminaban por sus pasillos esa noche. Ambos habían sido militares durante años. Habían pasado demasiado tiempo en lugares donde la muerte era parte del trabajo. Cuando dejaron el ejército, encontraron una forma distinta de sentir adrenalina. Exploraciones urbanas, hospitales abandonados, fábricas cerradas, edificios olvidados, lugares donde nadie entraba. Aquella noche habían elegido el hospital. El edificio se alzaba oscuro contra el cielo de Minnesota, con las ventanas rotas y las plantas creciendo entre el asfalto del antiguo estacionamiento. Entraron por una puerta lateral. Las bisagras chirriaron. El interior olía a humedad, polvo y algo más antiguo, algo atrapado en el aire. Encendieron sus linternas. Los haces de luz revelaron pasillos largos cubiertos de escombros, camillas oxidadas y carteles médicos amarillentos. Uno de ellos avanzaba adelante, el otro grababa con una pequeña cámara. Al principio todo era exactamente lo que esperaban. Habitaciones vacías, archivos tirados, viejos equipos médicos, silencio. Pero en los lugares abandonados hay algo que siempre ocurre cuando pasa suficiente tiempo. El silencio deja de sentirse vacío y empieza a sentirse pesado. Fue en el tercer piso cuando escucharon el primer ruido. Un golpe, seco, algo cayendo al suelo en un pasillo lejano. Ambos se detuvieron. Terminaron la conversación. Escucharon. Nada. Uno de ellos murmuró que probablemente había sido alguna ventana moviéndose con el viento. Siguieron caminando, pero a medida que avanzaban, los sonidos empezaron a repetirse. Un carrito metálico rodando unos centímetros. Una puerta que se cerraba lentamente. El sonido de algo arrastrándose. No eran ruidos fuertes. Apenas se escuchaban, pero eran demasiado precisos, como si algo estuviera moviéndose en el edificio. El hospital tenía 6 pisos, y el ascensor no funcionaba. Cuando llegaron al cuarto piso, ocurrió algo distinto, algo que ninguno de los dos esperaba. Una voz, débil, lejana, pero clara. ¿Hola? Ambos se quedaron congelados. La voz había salido del final del pasillo. Sonaba humana. Uno de ellos respondió. Preguntó si había alguien allí. La respuesta llegó inmediatamente. Sí, estoy aquí. Era una voz masculina, pero había algo extraño. La entonación, las pausas, como si las palabras estuvieran siendo pronunciadas, con dificultad. Los dos avanzaron lentamente. Las linternas apuntaban al fondo del pasillo, pero no había nadie. Entonces la voz volvió a hablar. ¿Pueden ayudarme? Esta vez sonaba más clara, demasiado clara. Uno de los hombres miró al otro. Había algo en esa voz, algo que no encajaba. No sonaba asustada. Entonces ocurrió. La voz volvió a hablar, pero esta vez no habló desde el pasillo. Habló detrás de ellos. ¿Puedes ayudarme? Ambos giraron al mismo tiempo. No había nadie. Pero justo cuando se dieron la vuelta, una camilla metálica se volcó violentamente al otro lado del pasillo. El estruendo resonó por todo el piso. Las ruedas giraron lentamente y el silencio regresó. Fue entonces cuando uno de los exmilitares entendió algo. La voz sonaba familiar. No era la voz de un desconocido. Era la voz de su amigo. La criatura estaba usando su voz. Entonces lo oyeron otra vez, pero ahora era perfecto. Oye, ven aquí. La voz de su compañero. Exacta. Pero el compañero estaba justo a su lado. Ambos se miraron, y ninguno dijo nada. Las puertas del pasillo comenzaron a cerrarse, una tras otra, golpeando con fuerza, golpe tras golpe.
El sonido recorría el piso como si algo corriera por los pasillos empujándolas. Las linternas comenzaron a moverse. Intentaban seguir los sonidos. Pero los ruidos aparecían en distintos lugares. A la izquierda, luego detrás, luego arriba. La cosa se movía por el hospital y estaba aprendiendo. La siguiente vez que habló, no usó una voz, usó dos. «No dispares, estoy aquí». Las voces de ambos hombres, al mismo tiempo. Los dos exmilitares retrocedieron. Ya no estaban explorando, ahora estaban siendo cazados. Decidieron bajar al primer piso, pero cuando llegaron a las escaleras, la puerta se cerró de golpe frente a ellos. El metal vibró. Algo golpeó desde el otro lado, una fuerza enorme. Entonces la criatura habló otra vez. «Aquí, estoy aquí». La voz de uno de ellos, perfecta, pero venía desde el techo. Un tubo de luz cayó al suelo y estalló en pedazos. Algo había pasado por encima de ellos. Fue entonces cuando uno de los hombres hizo algo importante. Apuntó la linterna directamente hacia el pasillo oscuro. Y por un segundo, algo apareció en la luz. Una silueta delgada, alta, torcida, como un cuerpo humano. La luz la tocó y desapareció inmediatamente hacia la oscuridad. Había reaccionado a la luz. Entonces lo entendieron. La criatura podía moverse en la oscuridad, pero evitaba la luz directa. Encendieron todas las linternas y avanzaron. Cada vez que un pasillo quedaba iluminado, los sonidos desaparecían. Pero cuando la luz se movía, algo corría en la oscuridad. La criatura seguía allí, imitando, aprendiendo. Las voces volvieron, pero ahora eran demasiadas. Voces de enfermeras, de hombres, de pacientes, palabras mezcladas, frases repetidas, como si la cosa hubiera estado escuchando durante años. Finalmente lograron llegar al vestíbulo. La puerta principal estaba allí, pero estaba cerrada con una cadena oxidada. Mientras uno intentaba romperla, el otro iluminaba la escalera. Y entonces la criatura apareció, en lo alto de los escalones, quieto, alto, demasiado alto, sin una forma definida, los ojos blancos y la boca moviéndose, repitiendo decenas de voces. Los hombres levantaron todas las luces hacia él. La criatura gritó, un sonido horrible. Retrocedió de vuelta a la oscuridad. La cadena finalmente cedió. La puerta se abrió. El aire frío de la noche entró al hospital. Ambos salieron corriendo y no se detuvieron hasta llegar al estacionamiento. Cuando miraron hacia atrás, las ventanas del hospital estaban completamente oscuras, pero desde el interior, una última voz salió del edificio, la voz de uno de ellos. «No se vayan». Los dos hombres entraron al coche y arrancaron. Ninguno volvió a hablar durante el camino, pero ambos sabían algo. La criatura no solo imitaba voces, las aprendía, y en algún lugar dentro de ese hospital ahora conocía perfectamente las suyas.